Uno de los rasgos de este tiempo es que los sistemas de partidos políticos tal cual se conocieron, por lo menos desde mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI, se están desfondando. Estamos viendo derrumbarse a las partidocracias que imperaron en los estados de derecho en muchos rincones del planeta y también en toda nuestra región. Y entender ese proceso, las posibilidades, pero también los riesgos, los peligros que implican, nos permite también entender lo que está ocurriendo en nuestro país, con sus grandes posibilidades y también sus grandes y oscuras acechanzas, sus peligros, sus riesgos. Diría que las partidocracias, tal cual las hemos conocido en la segunda mitad del siglo XX, se están desfondando. Los estados de derecho, las democracias en todos los rincones del planeta están mutando, están en proceso de transformación. En algunos casos posiblemente estos procesos alumbren democracias más ricas, más profundizadas en el pluralismo, con mejores estados de derecho, más justas inclusive. Pero en otros muchos casos las democracias corren el riesgo de ser reemplazadas por regímenes autoritarios, tanto de izquierda como de derecha. Esa es la acechanza que tienen muchas democracias que en este tiempo están viendo desfondarse sus partidocracias tradicionales, sus sistemas de partidos tradicionales. Démosle una mirada a nuestro continente, a nuestro alrededor. En Chile, desde el final de la dictadura sangrienta de Pinochet, hubo una suerte de bipartidismo exitoso. La coalición de centro-izquierda que nucleaba a democristianos y el Partido Socialista fundamentalmente, y la coalición de la centro-derecha que nucleaba a la UDI y al RN, a Unión Demócrata Independiente, y a Renovación Nacional, fueron la alternancia en el poder, fueron, para decirlo de algún modo, la partidocracia, y fueron una partidocracia exitosísima, sobre todo por los gobiernos de la centroizquierda, que fueron exitosísimos en la despinochetización de la sociedad y de la política, y también en el avance hacia el desarrollo económico. Los gobiernos de esta partidocracia tuvieron de presidentes por la centroizquierda a Patricio Aylwin, a Eduardo Frei, a Ricardo Lagos y a Michelle Bachelet, y por la derecha, en dos oportunidades, al todavía actual presidente, Sebastián Piñera. La última elección, que fue la elección para la Asamblea Constituyente, mostró que esa partidocracia se desfondó. Se derrumbó. En la última elección, lo que emergió fueron los independientes y la izquierda dura, no la centroizquierda exitosa que gobernó con Frei, con Aylwin, con Bachelet y con Ricardo Lagos. Una nueva izquierda. Todavía no se sabe qué va a ser ese Chile que va a emerger de este derrumbe de la partidocracia que imperó desde la caída del régimen de Pinochet, o desde el final del régimen de Pinochet hasta ahora. Lo que está claro es que ese sistema partidocrático está en derrumbe. Si miramos a Perú en la antesala de un balotaje en el que se va a jugar el futuro entre una extrema izquierda y una extrema derecha. En Perú habían imperado siempre los conservadores, que estaban liderados por Fernando Belaúnde Terry, y la centroizquierda encabezada por el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que había creado Víctor Raúl Haya de la Torre. Esa suerte de bipartidismo entró en derrumbe en la década del 90 del siglo pasado con Fujimori, pero de algún modo fueron siempre fuerzas de centro las que llegaron o que protagonizaron
las contiendas electorales. Por lo menos siempre al balotaje llegó una fuerza de centro, ¿no? Ya en 2 elecciones anteriores fueron los Fujimori, primero el padre, en 3 elecciones, primero el padre y después la hija, ¿no? Pero siempre contendiendo contra un moderado. En esta ocasión son 2 extremos, la extrema derecha, que la tiene como candidata Keiko Fujimori, y la extrema izquierda, que lo tiene como candidato a Pedro Castillo. Ahí está la postal del derrumbe de la partidocracia o de las fuerzas tradicionales que gravitaron hasta este momento. En Colombia, el sistema gravitaba entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ese fue el tradicional bipartidismo colombiano, el que se erigió después del Bogotazo, a finales de la década del 40 en Colombia, y el comienzo de la guerra eterna contra las guerrillas de izquierda. Pero siempre digamos que la democracia tuvo ese esquema que le permitió sobrevivir incluso en el marco de una guerra eterna, caótica, tremenda. Siempre el juego entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Bueno, eso ha desaparecido hoy en el escenario político colombiano. Las fuerzas dominantes son las que se encolumnan en la izquierda tras el liderazgo de Gustavo Petro, un ex guerrillero del movimiento 19 de abril, el M-19, y el uribismo, ¿no? La derecha durísima, encabezada por Álvaro Uribe Vélez. En Venezuela, ni qué decir, ¿no? Esa democracia que con todos sus errores, con todos sus defectos, pero digamos, tenía una estabilidad, un equilibrio político, y que era bipartidista también. El bipartidismo era entre la fuerza de tendencia socialdemócrata, Acción Democrática, AD, por su sigla, y el COPEI, la fuerza conservadora, ¿no? La centro derecha democristiana. Siempre entre AD, Acción Democrática, y COPEI estaba el bipartidismo de la democracia venezolana. Eso se derrumbó con la irrupción del chavismo y nunca más volvió a ponerse en pie. En El Salvador, después de la larguísima guerra civil, la sangrienta guerra civil salvadoreña, las ideologías que habían luchado en el campo de batalla se convirtieron en fuerzas políticas. La derecha, a través de la Alianza Republicana Nacional, por su sigla ARENA, y la izquierda, la ex guerrilla de izquierda, en el FSLN, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Ese bipartidismo, ARENA, Farabundo Martí de Liberación Nacional, acaba de quebrarse con la irrupción de un líder de derecha dura y de un líder hasta ahora claramente antidemocrático, el actual presidente Nayib Bukele. Y podríamos poner otros muchos ejemplos, pero uno que es particularmente importante está en México. En México, el esquema partidista, después de los 72 años ininterrumpidos del priato, como se le dio en llamar al imperio hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó ininterrumpidamente de finales de la década del 20, cuando llegó al poder liderado por sus fundadores, el general Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, y luego del final del priato quedó establecido una suerte de partidocracia con 3 partidos. El PRI, el eterno adversario del PRI, el Partido Acción Nacional, su sigla es PAN, y el PRD, la escisión que había tenido por izquierda el PRI cuando Cuauhtémoc Cárdenas se separó del partido que había creado su padre y fundó el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Esas 3 fuerzas políticas se derrumbaron cuando irrumpió Morena desde la izquierda dura y con un liderazgo ultrapersonalista, el del actual presidente Andrés Manuel
López Obrador, ¿no? Hoy el escenario político de Chile está dominado hasta tal punto por Andrés Manuel López Obrador que aquella partidocracia de 3 partidos hoy va unida. Los que antes contendían ahora están obligados a estar aliados. El PRI, el PRD y el PAN están en la misma vereda, coaligados tratando de enfrentar a Andrés Manuel López Obrador para evitar que se convierta en una autócrata y que reemplace la siempre frágil y llena de opacidades democracia mexicana en una autocracia despótica y oscura, siguiendo los modelos dominantes en todo el continente. Acá en este rápido mapa, en otra ocasión pondremos los tantos ejemplos que hay en tantos otros rincones del planeta, pero lo que está claro es que en este tiempo la democracia está en peligro. Las partidocracias que imperaron desde el siglo XX hasta el comienzo del siglo XXI se están desfondando. En algunos casos aparecerán democracias mejores, en otros muchos serán reemplazadas por el autoritarismo.